la, la palabra de Dios para exponerla, uno no se, no se desasocia de su humanidad. Y uno sabe, como decía Nico en la oración al principio, uno sabe que está delante de la iglesia del Señor, que Él salvó por su sangre, lo cantábamos recién. Y entonces uno se encuentra en esa disyuntiva de su plena humanidad, su pecaminosidad, su debilidad. Y uno es consciente, como oraba Nico recién, uno es consciente de que es solamente el poder de Dios el que puede hacer algo en el corazón, y puede hacer mucho, y puede hacer todo, porque nosotros realmente no podemos hacer en absoluto nada, nada. Hechos, capítulo 23 de Hechos. En estos días leía una noticia, una triste noticia, de una mujer en Colombia que padece de, de lo que se conoce como ELA, esclerosis lateral, esperen que lo voy a leer, amiotrófica, porque es una palabra, ELA, que es una enfermedad que ataca a las neuronas en el cerebro, al tronco cerebral, a la médula espinal, y empieza a controlar los músculos de una manera no voluntaria. La ELA se conoce también como la enfermedad de Lou Gehrig o Lou Gehrig, y, me llamó la atención porque es el primer caso, por lo menos ahí en Colombia, de un pedido de eutanasia por parte de esta mujer que padece una enfermedad que no es terminal, porque ELA no es una enfermedad terminal, y esta mujer pidió la eutanasia, que es una enfermedad compleja. Esta ELA es conocida por nosotros porque nosotros tenemos un senador, Esteban Bullrich, que ha salido a dar notas y ha mostrado su testimonio acerca de cómo padece la enfermedad. Pero bueno, más allá de la enfermedad en sí, lo que me llamó la atención de esta mujer fueron sus palabras en la entrevista. Y ella decía, me dejó pensando, porque decía, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, la eutanasia. Me río más, duermo más tranquila. Lo mejor que me va a pasar es descansar. Estoy totalmente tranquila. Me considero muy creyente en Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos? Y me llamó la atención porque realmente el desconocimiento de Dios, tal como Dios mismo se describe en su palabra, y no como lo imaginamos nosotros, es, es un desconocimiento que nos lleva no solamente a creer en un Dios a la medida de nuestros intereses, sino que esto conlleva tomar decisiones al margen del Dios de la Biblia. Y a creer, como dijo esta señora, Dios no me quiere ver sufrir a mí. Y yo creo que a nadie. Por tanto, desconocemos a Dios, desconocemos sus perfecciones, desconocemos sus atributos, pero también desconocemos la forma en que Él obra en la vida de las personas. Sean creyentes, sean hijos de Dios o sean incrédulos, Dios obra providencialmente en la vida de las personas. Y así lo hace. Posiblemente delante, obviamente, del sufrimiento, delante de una crisis en donde no podemos explicar realmente el problema del mal, o donde pensamos que no merecemos algo determinado como seres humanos, como este caso de esta enfermedad. Es ahí donde aflora lo que realmente
el ser humano cree, lo que creemos acerca de quién es Dios. Ahí, en esos momentos de crisis, ahí aflora lo que realmente creemos de Dios y donde se evidencia, lamentablemente, la ignorancia bíblica que hay acerca de quién es nuestro Dios. Y posiblemente un área crítica es justamente que es nuestro punto de hoy, desconocer la providencia de Dios, una doctrina que es tremendamente profunda, que no vamos a tratar de dilucidar hoy, pero es de gran consuelo para el creyente, saber de que nuestro Dios no solamente es soberano, sino que maneja providencialmente todas las cosas, como leíamos el Salmo 77, tremendo, porque es eso, Dios providencialmente obrando en la vida de su pueblo, de sus hijos. La iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ha experimentado, de primera mano ha experimentado esto. No solamente ha experimentado el poder de Dios por medio de acciones del Espíritu Santo, de los milagros que confirmaban el mensaje del Evangelio, que tenían ese fin, sino que en todo momento escuchamos como una melodía en todo Hechos de los Apóstoles, la melodía de la soberanía de Dios y la providencia de Dios, cuidando a su pueblo, guiando a su pueblo, ayudando a su pueblo. ¿A qué? A cumplir su rol de ser testigos del Cristo resucitado. Ese es el punto que siempre lo hemos mencionado. El punto de la iglesia en Hechos es cumplir ese rol. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Providencialmente yo los voy a llevar hasta lo último de la tierra. Porque si les doy este rol es porque yo sé que puedo llevarlos. Dios lleva a su pueblo hasta lo último de la tierra. La vida, el llamado, el ministerio de Pablo es sin duda un ejemplo de la providencia de Dios. Y si bien el pasaje que vamos a leer hoy no tiene doctrina explícita o no tiene puntos prácticos que podemos extraer, sí es un ejemplo de la providencia de Dios. Sí es un ejemplo de eso. Quien está guiando a su siervo, a Pablo, a predicar el Evangelio a donde va, ante quienes demanden razón de su esperanza. Pablo lo está haciendo, Dios lo está capacitando. Dios le dijo en el 23:11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma, también en Roma. Entonces, Pablo, yo te voy a llevar a Roma. Esta es la promesa que Pablo tiene. Ten ánimo, porque pase lo que pase, yo voy a orquestar todo para llevarte a Roma y que testifiques también en Roma. Aunque Pablo sabe que el Señor le ha prometido, es muy interesante eso, porque Pablo sabe que Dios le ha prometido esto, pero Pablo no deja de participar activamente en estas situaciones que vamos a leer. Pablo no se tira en la cama paraguaya y dice, bueno, que caiga todo el cielo. No, Pablo está activo. Pablo está en situaciones peligrosas. Pero como seguidor y testigo del Cristo resucitado, Pablo está dispuesto a morir por la fe. Pero no por ello se va a convertir alegremente en alguien que busca el martirio. Pablo no está buscando su martirio. Pablo quiere seguir viviendo los días que sean necesarios para cumplir su rol de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12 del capítulo 23. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él,
y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto, le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por convocarnos esta mañana. Gracias porque ha sido tu providencia desde la eternidad hasta este día. Y así vas a seguir guiando la vida de tus hijos, la vida de tu iglesia. Señor, gracias porque tu iglesia hoy puede en libertad abrir tu palabra. Posiblemente vengan días en donde no podamos hacerlo así en libertad. Señor, prepara nuestros corazones para deleitarnos en tu palabra en este tiempo y también cuando vengan tiempos difíciles. Señor, que en todo momento tu nombre sea glorificado, el Señor Jesucristo sea puesto en alto, tu evangelio sea anunciado, sean cuales sean las circunstancias que nos toquen vivir, Señor. Gracias por tu palabra y rogamos, ayúdanos en nuestros corazones, en nuestras mentes, a quitar distracciones, Señor, y a disfrutar de sabernos tus hijos por causa de lo que Cristo ha hecho por pecadores como nosotros, Señor. Gracias por tu amor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el contexto? Recordemos en primer lugar que estos eventos que leímos recién son posteriores a lo que pasó en la asamblea del Sanedrín que vimos la semana pasada, del 22:30 al 23:11, que ahí fue donde se dividió la asamblea. Recuerdan que Pablo observó que había
una parte de los fariseos, otra de los saduceos, y ahí se generó cierta división entre ellos. Pablo ha sido, recuerden el contexto, es muy interesante, porque Pablo ha sido arrestado, ha sido golpeado, ha sido encarcelado, y aún así ha sido sostenido por el Señor. Pablo está en esa situación. Y ahora es la mañana siguiente. Y Lucas nos da detalles, en primer lugar, de este complot que se arma contra Pablo. Está organizado por judíos que evidentemente no estaban divididos como vimos en el Sanedrín. Vimos que los fariseos y los saduceos, ahí en el versículo 7, cuando dijo esto Pablo, se produjo disensión y la asamblea se dividió. Bueno, estos 40 hombres estaban unánimes, no estaban divididos, estaban unánimes para lograr esto que querían hacer, y viéndolo en el contexto del arresto, desde el 21-27 en adelante, lo que vemos acá es más de la misma confusión, del mismo alboroto, de lo mismo que querían hacer esta gente en contra de Pablo, en contra del Evangelio, y el solo fin de eliminar a Pablo. Tal es así que se nos dice, versículos 12 y 13, que algunos de los judíos tramaron este complot y se juramentaron, 40 conspiradores se juramentaron, tramaron este complot y estaban determinados en dos sentidos. En primer lugar, bajo juramento. Esta gente bajo juramento, invocando la maldición de Dios sobre sus vidas si no lograban este objetivo que tenían. Y en segundo lugar, decidiendo no comer ni beber nada. Interesante, ¿por qué? Porque esto indica sin duda que lo que pretendían hacer lo querían llevar a cabo en lo inmediato, porque obviamente a nadie le gusta quedarse sin comer ni beber por varios días. Esta gente quería en lo inmediato lograr este objetivo. Pero vemos acá también como una contradicción de esta gente, porque leímos en versículo 9 que cuando hubo ese vocerío se levantaron de parte de los fariseos algunos y dijeron: ningún mal hallamos en este hombre, ningún mal, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Fíjense qué contradicción, ¿no? Porque hay gente que ha dicho y se ha puesto en mente no resistir a Dios en este asunto, pero ahora se han levantado estos 40 hombres juramentando para conspirar, para secretamente y en forma ilegal asesinar a Pablo. ¿Se da cuenta? Y el término, justamente la conjuración esta es eso, hacer algo en lo secreto, en forma ilegal. ¿Cuál es la contradicción? Que el Sanedrín es como que es un actor pasivo en todo esto y da pie a que sí, a que se haga esto. Entonces eso de resistir a Dios era una gran mentira que estaban diciendo. Estaban diciéndolo solamente para ponerse en contra de los saduceos, pero acá vemos que el Sanedrín está de acuerdo. Y que esté de acuerdo el Sanedrín representa que esta gente, estos 40 hombres, tienen el apoyo oficial para hacer esto. Lo pueden hacer. Y Lucas hace énfasis de esta trama al repetir en versículo 14 la causa. Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 2 veces se menciona, y eso es bien enfático en Lucas, perdón. Entonces, lo que vamos a ver del versículo 15 hasta el 22 es el plan de estos conspiradores, qué es lo que querían hacer, y el aviso al tribuno. El plan que tienen esta gente, imagínense un grupo de 40 hombres presentándose ahí ante el Sanedrín, es muy sencillo, muy sencillo. Como ellos no pueden llegar a Pablo adentro de la fortaleza donde lo tienen encerrado a Pablo, necesitan crear como un escenario de lo que quieren hacer, un escenario que haga que los romanos lleven a este prisionero a la ciudad. Eso es lo que quieren lograr, donde puedan hacer una emboscada a Pablo. Es muy sencillo, el plan tiene cinco elementos básicos. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos
En primer lugar, que son los responsables, en última instancia, del complot, tienen que ponerse en contacto con otros miembros del Sanedrín y solicitar esta reunión del Consejo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Sanedrín tiene que enviar un informe al tribuno. ¿Para qué? Para solicitar otra audiencia ante el Consejo para hacer un examen más exhaustivo del caso de Pablo. En tercer lugar, la audiencia requiere la presencia de Pablo. Pablo tiene que estar presente. Mientras el Sanedrín evalúa el caso, Pablo tiene que estar presente. En cuarto lugar, esta petición va a obligar al tribuno a que bajen a Pablo de la fortaleza. La fortaleza de la Antonia era una torre, si buscan fotos, búsquenla, googleenla, es muy interesante. Lo tienen que bajar a Pablo hasta la sala del Consejo de Sanedrín, que obviamente la entrada tenían varios accesos a ese consejo, y entonces podía ser de cualquier lado. El quinto elemento, que es que los conspiradores iban a estar esperando a Pablo, posiblemente escondido entre las multitudes, posiblemente, no sé, alguno saliera con alguna... bueno, Hollywood en eso nos ayuda, ¿no? Un montón a imaginarnos cómo hubiera sido el complot, y uno se imagina cuando mataron, no sé si vieron, cuando mataron al que asesinó al presidente Kennedy, y llevaban al reo o al preso, y entre toda la multitud salió alguien y le disparó. Bueno, una cosa así querían hacer con Pablo, y querían matarlo en medio de la multitud o en ese alboroto. Pero es interesante que aquellos que acusaban a Pablo, ¿de qué lo acusaban? No sé si recuerdan, pero lo acusaban de hablar contra Israel, contra las leyes de Israel, contra el templo de Israel. Ahora estaban actuando precisamente en contra del pueblo, en contra de sus leyes y en contra del templo mismo. Con estas acciones ilegales, lo que querían hacer era buscar derramar sangre en los mismos recintos del templo. Totalmente contradictorio. Y entonces vemos, versículo 16, que ahí aparece un personaje, no tenemos el nombre, pero es sobrino de Pablo que escucha todo lo que está pasando, ¿no? Y uno diría, bueno, qué casualidad. Oyó hablar de la emboscada, de esta conspiración. Bueno, de nuevo vemos que a Pablo acá no lo libera ningún milagro. No vemos un ángel apareciéndole a Pablo y hablándole a Pablo. Tampoco vemos un terremoto como en otros pasajes de Hechos hemos visto, sino la providencia de nuestro Dios, sin duda. Nadie puede decir, qué casualidad estaba el sobrino de Pablo. No, fue la providencia de nuestro Dios orquestando las circunstancias, las personas, los eventos. Nuestro Dios, ¿a fin de qué? A fin de salvaguardar a su siervo. Pablo es cuidado por Dios, sin duda. Así que este joven fue primero a Pablo, habló con Pablo de lo que había escuchado, y desde el versículo 17 al 22 lo que vemos es cómo esta novedad fue del joven a Pablo, y Pablo envía al joven al tribuno, quien escucha esto y entiende el tema de la conspiración. Decir, bueno, qué casualidad, que se usa mucho en en lo cotidiano, en nuestra rutina. Escuchamos mucha gente que dice, bueno, qué casualidad, o qué suerte qué suerte que tuvo Pablo, ¿no? Que el sobrino, mira, justo estaba, qué suerte. Eso sin duda es un insulto directo al carácter y a la providencia de nuestro Dios. Decir, qué casualidad o qué suerte, es no tener en cuenta a Dios. Es no tener en cuenta a Dios. No ver cómo se fueron dando las cosas
bajo la promesa, porque Dios mismo en el 23:11 le dijo, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le estaba diciendo, no le estaba diciendo un fulano, no, Dios mismo le estaba diciendo. Entonces, si Dios le dijo, pensar que esto es una casualidad, o pensar que esto es, oh, qué suerte que tuvo Pablo, que estaba el sobrino y pudo orquestar todo esto, no, es un insulto a Dios mismo, a la providencia de nuestro Dios. Dios le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma, y no considerar la providencia de Dios en todo esto es realmente mantenerse en una ceguera tremenda y desconfiar de Dios, de que Dios lo puede llevar a Pablo y lo va a llevar a Pablo a Roma. Es así, Dios mismo se lo dijo. Y Pablo, en estas circunstancias, acá Pablo no está queriendo hacer sus planes o cubrir sus intereses, no, sino que Pablo también es parte de este accionar providencial de Dios. Dios en su providencia actúa, pero también el ser humano hace cosas que obran en esa providencia. Que Pablo haya escuchado y que haya enviado el joven al tribuno, todo es parte del proceso en el cual Dios está actuando. ¿Para qué? Para que finalmente Pablo llegue a Roma. Si vamos a seguir leyendo y si leyéramos hasta el final de Hechos, uno puede darse cuenta de que Dios mismo ha hecho esto, todo esto. Si bien todo el pasaje, algo muy particular de todo el pasaje que leímos hoy, Dios no es mencionado. En ningún versículo se menciona a Dios. Sin embargo, Dios está actuando. Dios está actuando. En nuestro mundo, Dios es dejado a un lado, borrado de nuestras constituciones, de las leyes, pero eso no significa que Dios no siga actuando. Eso no cambia. Dios lleva adelante, por su providencia, todos sus planes para su gloria. Siempre, siempre lo va a hacer así. Incluso Dios usa medios ajenos a la iglesia, medios ajenos a sus hijos, para obrar en esa providencia. Incrédulos que con sus decisiones dan pie a que los planes de Dios se vayan cumpliendo. Fíjense, versículo 22, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El tribuno, un pagano, un romano pagano, incrédulo, reacciona ante estas novedades. Primero le pide al joven que no diga nada a nadie de este asunto. ¿Por qué? Porque posiblemente podía desencadenar en más alboroto, en más problemas ahí en Jerusalén. Y en segundo lugar, que es lo que nos da pie al último encabezado, es que Claudio va a enviar una carta a Félix, el gobernador, y junto con la carta va a enviar nada menos que a Pablo. La carta y Pablo ante el gobernador Félix, desde el versículo 23 hasta el final, hasta el 35. Del 23 y 24 vemos la forma en que el tribuno organiza la forma de salvaguardar la vida de Pablo, de que finalmente llegue a Cesarea. Ese era el objetivo, que llegase ahí a Cesarea Marítima en un viaje que iba a ser mayormente de noche. Si se fijan, 23 dice la hora tercera de la noche, eso era como las 9 de la noche, entonces iban a viajar prácticamente toda la noche, toda la madrugada hacia Cesarea. El contingente, bueno, hay algunos comentaristas muy llamativos, pero dicen, bueno, esto es una exageración lo que está planteando Lucas. Para muchos comentaristas que en definitiva no creen en la palabra de Dios, muy común en estos días, dicen, bueno, esto es una exageración, poner 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para Pablo solo. Bueno, no es una exageración.
teniendo en cuenta el odio de los judíos, teniendo en cuenta el alboroto que ya se ha desarrollado en Jerusalén, teniendo en cuenta que están poniendo en peligro la vida de un ciudadano romano. No es un judío cualquiera, es un ciudadano romano, y Roma tenía gran respeto por sus ciudadanos. Y obviamente el miedo, es posible que Claudio Lisias tuviera ese miedo de parecer incompetente ante sus autoridades, que no pudiera manejar la situación, que entonces estos 500 soldados, más o menos, que es lo que se calcula que eran, no es una exageración, es lo que Dios también orquestó en su providencia, que esta gente, estos paganos, hicieran estas cosas. Dios estaba obrando, y entonces Lucas nos introduce que junto con Pablo, lo otro que Claudio envía a Félix es una carta, versículo 25. Envía una carta y está citada directamente de la fuente. No se sabe cómo Lucas consiguió la carta, pero está citado textual, porque cuando dice y escribió una carta en estos términos, esa frase se refiere principalmente a que era textual, que era algo textual, tomado de la misma carta. Y entonces desde el versículo 26 al 30 vemos esta descripción de los eventos relacionados con lo que ya se vio. Es muy interesante porque es un resumen de lo que vimos desde el 21 a 27, cuando empezó todo el tema del arresto de Pablo, hasta esto que hemos leído. Y sí deja en claro la carta detalles importantes: que Pablo era un ciudadano romano, que corre peligro de muerte entre los judíos, que es por causa de sus leyes, que no se le encuentra un delito grave para Roma, que es enviado al gobernador para tratar esta causa a otro nivel, y obviamente ante los peligros que hay en Jerusalén. Por eso no es que se lo quieren sacar de encima a Pablo, sino que Pablo solamente es enviado a Cesarea para que lo traten a otro nivel y que ya se deje atrás el tumulto este. Y finalmente, versículos 31 al 33, primer parte del 33, vemos el viaje y la llegada a Cesarea, para luego lo que sigue del 33, se da el encuentro con el gobernador Félix, donde le dan la carta de Claudio, le presentan ahí nomás inmediatamente a Pablo. Félix lee la carta, posiblemente en voz alta, y entonces todos supieron de esto, de lo que pasaba realmente. Y en segundo lugar interroga a Pablo, fíjense, interroga sobre su provincia de origen. ¿Qué estaba queriendo hacer? Bueno, algunos consideran que posiblemente indicara que hubiera intentado de alguna manera evitar aceptar el caso. Ha pasado, si recuerdan, cuando Jesús es llevado de acá para allá, de Pilatos a los judíos, a Herodes, y va de acá para allá Jesús. Es como que se lo quieren sacar de encima el caso. Bueno, acá parecería lo mismo, pero vemos que cuando le dice te oiré cuando vengan tus acusadores, finalmente ahí Félix está aceptando el caso, y entonces envía finalmente a Pablo al palacio que había construido Herodes. Ahí dice el pretorio de Herodes. El pretorio era una parte en donde resguardaban a los presos. Como dijimos, aunque Pablo sabe que el Señor le ha prometido llevarlo a Roma, le dijo ten ánimo, Pablo activamente participa en esto. Pablo no está desentendido y no está durmiendo la siesta. Pablo activamente participa. Él está dispuesto a morir, como dijimos, a morir por la fe, pero no está buscando el martirio. Él acepta la ayuda de esta gente. Es muy interesante eso, porque acepta incluso ir a lugares poco favorables. Pablo parecería que quiere, aunque sea, vivir un poco más, como lo dice él en una de sus cartas. Para él el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque él quiere estar
para ser de edificación a la iglesia, donde sea y en el lugar que sea. Él quiere seguir siendo un testigo del Señor y lo va a hacer, pero por sobre todo a medida que pasan los eventos y que suceden las cosas, este hijo de Dios, Pablo, y creo que cada hijo de Dios debería verlo atentamente, Pablo descansa y se siente seguro bajo la providencia de Dios. Ahora, lo hemos dicho varias veces, ¿qué es esto de la providencia de Dios? ¿Qué es? Bueno, como dijimos al principio, y creo que algunos hermanos que les gusta la lectura pueden dar fe de eso, del hecho de que no podemos dar una respuesta final a lo que es una doctrina hermosa y profunda acerca de quién es Dios, pero sí disfrutar algo de la belleza de la providencia de Dios. La providencia de Dios, si pudiéramos hacer un concepto, es la bondad de Dios operando en su soberanía, en medio de la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos por Dios. ¿Para qué? Para realizar aquellos propósitos que son para su gloria. Eso es la providencia de Dios, cómo las cosas orquestan de alguna manera y Dios las maneja para su gloria. Son acciones, son personas, son situaciones. La providencia incluye acontecimientos, tanto naturales como personales. La providencia nos coloca en los propósitos de Dios. Eso es la providencia de Dios. Dios en su soberanía manejando todo, y como dijimos, en la vida y en el ministerio de Pablo, no vemos grandes milagros, sucesos sobrenaturales, terremotos, un ángel que le hable. No, vemos a Dios en su providencia, actuando permanentemente en la vida de Pablo. Eso vemos. Por lo general, en nuestra vida, es algo que no vemos, no lo vemos en lo inmediato. No lo vemos. Necesitamos hacer como una retrospectiva, decimos, para ver la providencia de Dios en nuestra vida, para entender la providencia de Dios, para disfrutar la providencia de Dios y para darle gloria a Dios por su providencia. Uno necesita, por eso como leía hoy Nico en el Salmo 77, la providencia de Dios, cómo Dios orquestó las cosas en mi vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo llegó a la fe? ¿Por medio de qué circunstancias? ¿De qué persona? ¿Quién le abrió la palabra de Dios? ¿Quién le regaló una Biblia? Cosas que pasan y decimos en forma ignorante, qué casualidad o qué suerte. No, Dios actuando providencialmente. Y no solamente eso, sino tratar de, al pensar en la providencia de Dios, exhortarnos si ante esa providencia uno ha respondido en obediencia, en crecimiento, en seguir buscando, en profundizar, en conocer a Dios por medio de su palabra. Uno tiene que pensar acerca de cómo es el carácter de Dios, cómo es que obra en la vida de las personas. Lo vemos en la vida de Pablo. La doctrina de la providencia de Dios nos proporciona un baluarte, es una columna para nuestra esperanza, saber de que Dios está, lo decimos, Dios está al control, sí, pero es así. Pensamos, profundizamos. Esta doctrina nos evita tres errores. En primer lugar, algunos le dicen el deísmo o los deístas, que conciben que Dios ha hecho funcionar todo el universo, todas las cosas, y se ha desentendido.
lo ha dejado funcionando como una máquina a este mundo y Dios se ha desentendido. Y es un gran error porque la providencia afirma que Dios está participando personalmente en la vida de las personas. Lo ha hecho en la vida de Pablo, lo ha hecho en la vida de la iglesia, lo hace en la vida de cada uno de sus hijos. Dios obra providencialmente. Pero también nos evita del fatalismo, estos que usan el horóscopo. Hay gente que le encanta esas cosas. Pero la providencia de Dios, de nuevo, nos enfoca, porque sabemos que Dios está realmente, verdaderamente al control de todo lo que nos pasa. No solo a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestras amistades, todo alrededor, todo lo que nos pasa, Dios está orquestando las cosas para llevarlas a un fin que va a ser para su gloria. Pero la tercera cosa que nos evita es también el azar. La gente cree mucho en el azar. Piensa que, bueno, nada tiene dirección, nada tiene propósito, todo es azar. Pero no, la providencia de Dios afirma que la historia tiene dirección y propósito. Una vez escuché a un hermano y me encantó una frase que a veces se usa: todos los caminos conducen a Dios. ¿La han escuchado? Todos los caminos conducen a Dios. Y este hermano dijo, ¿sabe qué? Me he quedado pensando en esa frase y es real. Claro que sí. Porque en definitiva, en el día del juicio, todos vamos a estar delante de Dios. Todos los caminos, claro que sí. Todos los caminos conducen a Dios. Un camino es uno solo, el que nos lleva a la gloria y a su presencia para descansar en el Señor. Pero todos los caminos, claro, el horóscopo, el azar, el fatalismo, el deísmo, todos los caminos, en definitiva, se van a encontrar con Dios. En algunos va a ser un juez para condenación y en otros va a ser nuestro Padre. ¿Se da cuenta la diferencia? Y pensar profundamente en la providencia de Dios fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. No hacerlo, no pensar en la providencia de Dios, desagrada a Dios. Y me llamó la atención, Salmo 28, y ya vamos. Salmo 28, no me lo marqué, pero el salmista está clamando, es un clamor. Pero versículo 3 empieza a hablar de los que hacen iniquidad, de la maldad de los que son sus enemigos. Él está alzando las manos hacia el templo, él está rogando a Dios, está clamando a Dios. Versículo 4 le habla a Dios y acerca de sus enemigos y les dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Es durísimo. ¿Por qué? ¿Por qué le pide eso a Dios? Y fíjense, versículo 5 es muy llamativo porque no habla de él mismo, no habla David de sí mismo, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Esa es la causa. Esa es la causa, el desagrado de Dios hacia las personas que no atienden a los hechos de Jehová. Está hablando de estas obras providenciales de Dios, ni a las obras de sus manos. Si uno no se fija correctamente en la providencia de Dios, ninguna alabanza a Dios tiene validez. Por eso el otro salmo, el 107, muchos de los salmos hablan de la providencia de Dios, uno los empieza a leer y se da cuenta de ello, pero el 107, no lo vamos a leer todo, habla del cuidado providencial de Dios con su pueblo en tiempos de problemas, versículo 4, en tiempos de personas que están presas en sus pecados,
en enfermos a causa de sus transgresiones, en peligros en el mar, en hombres hambrientos en la sequía, versículo 33 al 40. Los hombres acá en este salmo son llamados a alabar a Dios por su providencia, son llamados a eso en cada uno de estos casos, pero fíjense cómo termina versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio y se va a poner a profundizar en las misericordias de Dios, en su providencia? Por mirar estos hechos, estas obras, esta misericordia de Dios en nuestra vida, como Pablo lo hacía, Dios le dijo, no, ten ánimo, pero nuestra fe también es fortalecida cuando vemos cómo Dios ha orquestado las cosas, porque entendemos que Dios ha obrado. David es un caso en donde es animado por los hechos providenciales de Dios en el pasado. Cuando se va a enfrentar, y no vamos a sacar una doctrina media extraña, cuando se enfrenta a Goliat, no voy a decir lo que ya muchos saben acerca de enfrentar a sus Goliat, no, nada de eso. Pero David sí miraba las providencias de Dios. Cuando se va a enfrentar a Goliat, 1 Samuel 17:37 dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Él recuerda la providencia de Dios, cómo lo ha cuidado. Él se sostiene en eso y dice, confío en que Dios también va a estar presente, me va a librar. De alguna forma, Pablo habla de la misma manera cuando dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, le está hablando a los hermanos, le cuenta de los peligros que tuvieron que vivir, la tribulación en Asia, porque hermanos no queremos, versículo 8, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo confiaba en la providencia de un Dios que cuida a los suyos, cuida a su iglesia. Hechos es un testimonio de la providencia de Dios, guardando a su iglesia, sosteniendo a su iglesia para que sea fiel en ser testigos del Cristo resucitado. Eso es lo que somos. Los discípulos, cuando se encontraron con el Señor, en aquella ocasión en que el Señor en la barca les dice, no han traído pan, y recuerdan cuando estudiamos Marcos, el Señor les está diciendo eso y ellos empiezan a pensar y dicen, es porque no trajimos pan. Y el Señor les dice, ¿no se acuerdan de cómo alimenté a 5.000, a 4.000? ¿No se acuerdan cuando se encuentran en Lucas 24 con esos discípulos camino a Maús? ¿No se acuerdan de lo que hablaron los profetas? ¿No se acuerdan de la providencia de Dios? ¿No se acuerdan? ¿Acaso no es trascendental para el cristiano pensar y meditar en la providencia de Dios, en cómo Dios ha orquestado las cosas para llevarnos nada más ni nada menos que a los pies de la cruz? Algunas veces pensamos, y los jóvenes pueden pensar, ¿por qué nací en este tiempo? ¿O por qué nací en esta familia? Muchas veces decimos esas frases, tratamos de que Dios lo ha permitido.
¿por qué me toca este trabajo? ¿Por qué me toca sufrir de tal o cual cosa? Dios en su providencia te ha puesto en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lucho contra determinados pecados? ¿O por qué no crezco? Dios en su providencia está obrando en el corazón de sus hijos para formar la imagen de Cristo en ellos, en su providencia. Dios está orquestando todo para que finalmente Él nos lleve a sus moradas eternas. Ese es el punto. Y aquellos que no creen, bueno, Dios también está orquestando todo para su gloria, sea cual sea el fin, todo para su gloria. Al principio les hablaba de este caso de Marta, se llama la mujer en Colombia que pidió la eutanasia. Hoy a las 7 de la mañana tenía tenía el turno para finalmente terminar con su vida. ¿Cómo es la providencia de Dios, no? El juzgado de su ciudad analizó bien el caso y le suspendió, le anuló el pedido. ¿Cómo es la providencia de Dios, no? El amor de Dios dando una nueva oportunidad a alguien para que lo conozca bien, porque ella decía ser creyente en un Dios a su medida. Dios tenga misericordia de los que aún no creen, para que en su providencia Dios los lleve a la cruz de Cristo. Salmo 33, y con esto terminamos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma
Espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Señor, gracias por tu palabra y por tu accionar providencial en la vida de tu iglesia. Señor, gracias por estos relatos en Hechos de los Apóstoles, porque son una muestra y una evidencia tan clara de que tú obras en tu iglesia para llevarlas al fin que tú quieres lograr, Señor. No solo a tu iglesia en general, sino a cada uno de tus hijos, Señor, en nuestras vidas en lo particular. En la vida de Pablo tú actuaste tan claramente, Señor, y en nuestra vida también, Señor. Solamente necesitamos que por medio de tu Espíritu abras nuestros ojos, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver cómo providencialmente obraste desde nuestra niñez, desde nuestras familias, de nuestra crianza, de las situaciones que hemos tenido que pasar, que vivir. Todo ha obrado, Señor, para tu gloria. Y todo lo has encaminado para que finalmente podamos llegar a los pies de la cruz. Y ahora sí, tener vida por causa de Cristo. Señor, gracias porque en esa providencia también está nuestra confianza y nuestra fortaleza, saber de que así como has obrado en nuestras vidas, puedes obrar en cualquiera que escuche tu evangelio, Señor, y que tú abras sus ojos y obres en su corazón. Señor, esa es nuestra confianza, es nuestro pedido permanente, que tú salves a aquellos que no te conocen, Señor, y santifiques a tu iglesia, que providencialmente, Padre, tú obres en nuestras realidades. Cada uno de nosotros vivimos diferentes cosas en la semana. Empieza la semana y Padre, tú conoces las cosas que nos pasan. Necesitamos mirarte a ti, mirar a Cristo, quien providencialmente fue puesto en propiciación por nuestros pecados. Él fue puesto en el madero y tú usaste diferentes personas, situaciones, circunstancias para cumplir tu glorioso propósito redentor en Cristo. Tú lo hiciste así, Señor. Gracias porque hoy tu iglesia puede celebrar tu soberanía y tu providencia sobre nosotros. Rogamos, Señor, que nos animes con estas palabras, sabiendo de que en esa soberanía y en esa providencia también estás obrando para que finalmente nos reencontremos contigo, Señor. Gracias porque en medio de ese proceso, Padre, necesitamos ser alentados por ti, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, oramos todo esto y gracias por esta mañana que podemos estar juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.